Señor, amén, y me llenaba de gozo, amén, porque es algo de que cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor se glorifica, amén, que mi niña ya llevaba un año y no podía consumir ningún alimento, amén, todo lo que comía lo volvía a vomitar, amén. Ya un día que se oró por ella, amén, y le dijeron aquí los pastores Ramírez que ellos se iban a encargar de la niña, que en los procesos se oró y se declaró sanidad, y de ahí la niña comenzó a comer, amén, porque le creemos a un Dios vivo, amén. Entonces me gozaba con la alabanza, amén, del agua cristalina, porque en la palabra del Señor nos habla en los evangelios de San Juan, que cuando Jesús llega donde estaba una mujer samaritana, amén, va y le pide agua. Entonces la mujer le dice: ¿cómo, siendo tú judío, me pides que yo te dé de beber? Porque samaritanos y judíos no se llevan. Y Jesús le dice: si tú supieras quién te dice, dame de beber. Entonces Jesús le comienza a decir, y luego le dice: el que bebiere de esta agua no tendrá sed jamás. Entonces la palabra del Señor dice que la mujer samaritana le dice: dame de esa agua para que yo no vuelva a venir a traer más. Todavía no le podía entender lo que Jesús le estaba diciendo, amén. Entonces Jesús le dice: anda y dile a tu marido que venga. No tengo marido, le dice la mujer samaritana. Bien has dicho, porque 5 has tenido y aún el que está contigo no es tuyo. Ahí la mujer, Dios le abre el entendimiento y le dice que se me hace que tú eres profeta. De ahí fue que la mujer samaritana llevó el evangelio, amén, por medio de ella. Fue a llamar más gente y comenzaron a seguir al maestro, amén. El Señor es el agua de vida, amén. El Señor es el que sacia nuestra sed, amén. Aleluya. Este era un especial, amén, que yo traía, amén. Vamos a abrir la escritura en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 5, amén. Esta preciosa noche quiero hablar del rey Uzías, amén. Vamos, no le voy a quitar mucho el tiempo, amén. Segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 5. No le voy a quitar mucho el tiempo, amén. Voy a ser breve, amén, porque ya danzó, amén, y si yo le quito mucho el tiempo se va a querer dormir, amén, y le voy a decir a dormir al panteón, amén, porque aquí se viene a adorar al que vive, amén, aleluya. Cuando lo tengan, se pone de pie. Segundo libro de Crónicas 26, segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 5, amén, aleluya. Segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 5. Vamos a leer la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió o murió con sus padres.
de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amado Dios que estás en gloria, te doy las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Nos hemos gozado, Señor, con las alabanzas, Señor, con la adoración, Señor. Gracias, Cordero Santo, por mis hermanos, Señor, que trajeron, Señor, en esta preciosa noche un especial, Señor, porque toda la gloria es tuya, Señor. Nosotros no nos llevamos nada, Señor. La gloria es tuya, Jesús. Yo te pido que en esta preciosa hora tú nos abras el entendimiento, Señor. Usa mis labios, Jesús, usa mi mente, Padre de misericordia, porque tu palabra, Señor, es el agua purificadora para nuestras vidas, Señor, que a cada día, Señor, debemos de lavar nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor, porque tu palabra, Jesús, dice que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras, porque ahí vamos a encontrar la vida eterna, Padre amado. Es por eso, Señor, que nosotros, mientras que buscamos más y más de tu palabra, Señor, más y más nos enamoramos de ti, Señor, a cada día, porque te hemos creído, Señor, que tú eres, Señor, el dueño de nuestras vidas, que tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Y tu palabra nos dice, Señor, que nosotros debemos de buscarte, Señor, en todo tiempo. En momentos, Señor, de angustia, Señor. En momentos, Señor, de escasez, Señor. En momentos, Señor, cuando, Padre amado, no hay fuerza, nosotros debemos de buscarte a ti, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que tú eres el que nos levanta, Señor. Tu palabra dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia, Señor. Gracias, Jesús, por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Te pido, Dios amado, que seas tú tomando el control de todo, Dios de misericordia. Tu nombre te doy las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Aleluya. En esta preciosa noche, amén, el tema de esta noche se llama No te vayas a hinchar. Amén. No te vayas a hinchar. Amén. ¿Saben qué significa no te vayas a hinchar? Que no se vaya a poner creído. Amén. Mientras que Dios lo use, usted va a ser más humilde. Amén. Cuando Juan el Bautista predicaba, él no se sintió más que Jesús. Él dijo: es necesario que yo mengüe para que él crezca. Amén. El rey Uzías, amén, comenzó a reinar de 16 años. Cuando se murió el papá, la gente, amén, la gente de Judea votaron para que él se hiciera cargo de todo el pueblo. Y algo que nos habla la palabra del Señor, que dice que él tenía 16 años, pero propuso en su corazón de buscar al Señor. Amén. Aquí no hay ninguno de 16, ¿verdad? Pero gran paquete
que le quedó el rey Usías para poder gobernar a un pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque al ser rey, él tenía que ir en los campos de batalla. Amén. Él tenía que ir a pelear. Amén. Pero primeramente dice que propuso en él de buscar la presencia de Dios. Amén. Cuando él comenzó a buscar la presencia de Dios, dice la palabra del Señor que Dios lo comenzó a prosperar. Amén. En esta preciosa noche, amado hermano, yo te quiero decir que cuando tú pones a Dios en primer lugar, el Señor se va a encargar de toda tu situación. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Amén. Es necesario que nosotros entendamos que primeramente tenemos que consultarle a Dios lo que tenemos que hacer. Amén. Anoche me gozaba lo que decía nuestro hermano Ismael, que él, ¿qué hizo primero? Dobló sus rodillas. Amén. Porque a veces el ser humano por lo regular se comienza a emocionar y toma una decisión y dice, me voy para allá. Pero si no ha doblado su rodilla, pero si Dios no le ha hablado, pero si Dios no le ha confirmado lo que tiene que hacer, va a fracasar. Amén. Es necesario que cuando nosotros tomemos una decisión, nosotros tenemos que consultarle a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros fracasamos le comenzamos a echar la culpa a Dios. Amén. Pero cuando el Señor nos habla y Él nos va a decir, me consultaste a mí de lo que tú hiciste. Por eso, por cada situación que usted quiera tomar, consúltele a Dios. Amén. Cuando usted le consulta a Dios, todas las cosas le va a ir bien. Pero si usted no le consulta a Dios, amén, entonces usted va a fracasar. ¿Por qué? Porque no está poniendo en primer lugar a Dios. Cuando usted le pone en primer lugar a Dios, todas las cosas le van a salir bien. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos en comunión con Dios, buscamos la presencia de Dios, ponemos a Dios en primer lugar, en donde quiera que nosotros nos movamos, vamos a ser prosperados. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, cuando se movía de un lugar a otro, dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel, donde llegaban, hacían tienda y presentaban un holocausto. Amén. Estaban agradecidos. En Génesis 28 nos habla del voto que hizo Jacob. Él hizo pacto y puso por señal una piedra. Amén. Y primero le consulta a Dios y le dice, y si me fuere bien, si tú me dieres vestido, si me dieres pan, todo lo que me dieres, el diezmo voy a apartar para ti. Pactó primero con Dios. Le pidió primero a Dios una señal. Comenzó a hablar con Dios y le dice que le pone en primer lugar que él le vaya bien. Amén. Pero puso por señal una piedra. Amén. Entonces el rey Usías, dice la palabra del Señor, que comenzó, ¿verdad?, a buscar de Dios. Dios lo comienza a prosperar. Dios lo comienza a levantar y comienza a ganar las batallas. Amén. Cuando comienza a ganar las batallas, dice que la fama del rey Usías llegó hasta la línea de Egipto. Amén. Y decían que el rey Usías ya se había hecho poderoso. Amén. ¿Por qué? Porque a sus 16 años primeramente lo consultó a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque era un gran paquete que él tenía sobre la espalda, que cómo iba a gobernar a un pueblo. Amén. ¿Cómo iba a poder gobernar el pueblo? Pero ¿qué hizo? Buscó a Dios. Amén. Era un rey.
buscó a Dios. Y cuando él comienza a buscar a Dios, Dios lo comienza a levantar. Fue a pelear con los filisteos y Dios le daba las victorias. Amén. Pero pasó algo en él. Cuando vio que él ya se había hecho grande, amén, él mismo quiso depender de él mismo, haciéndolo en un lado a Dios. Lo hizo a un lado a Dios. Pensó que él podía con sus propias fuerzas. Amén. Por eso en esta noche yo te digo, no dejes a un lado a Dios. Primero tienes, en donde quiera que vayas, cuando el Señor te comience a dar, no te olvides de Dios. Porque si te olvidas de Dios, vas a fracasar en tu vida. Amén. Salomón tuvo sabiduría, era un rey. ¿Y qué le pidió a Dios? Sabiduría. ¿Qué le pidió a Dios? Le pidió lo suficiente nomás. No pidió mucho. ¿Por qué? Porque si le daba mucho, dijo, me puedo olvidar de ti. Pero tampoco, Señor, me des poco. Porque si me das poco, pueda alargar la mano y te pueda fallar. Entonces Timoteo lo dice de otra manera. Timoteo dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano, amado hermano, cuando uno comienza a ganar y ganar dinero, entonces se enamora del dinero y se olvida de Dios, lo deja a un lado. El rey Uzías le pasó esta cosa, que él comenzó a ganar sus batallas. Él era un hombre prosperado y dice la Biblia que él también amaba la agricultura, o sea que era un hombre trabajador. Amaba la agricultura, vivía en el campo porque tenía 16 años, tal vez en su vida era el trabajo de él, tal vez era estar en los campos. Pero cuando le dan un paquete, dice la palabra del Señor que entonces busca a Dios. Pero cuando vio que él se había hecho grande, se olvidó. No se olvidó de Dios, sino quiso hacer las cosas a su manera. Amén. Es por ejemplo cuando el líder o el pastor dice, vamos a hacer esta cosa, pero usted dice, lo vamos a hacer a mi manera y si no, yo me voy de la iglesia. Amén. El rey Uzías lo hizo a su manera. Vio que él ya era grande, vio que su fama se había extendido. Es por eso que yo te digo en esta preciosa noche, si tú, cuando el Señor te comience a levantar y que tu fama se vaya a escuchar en todas partes. Amén. Porque es el anhelo del corazón de cada uno. Amén. Que digan, ¿verdad?, que una iglesia comenzó poquitito y después llegue a las naciones. Amén. ¿Cómo comenzó el rey Uzías? De 16 años, pequeño. Amén. O sea que todas las cosas que comienzan pequeño, mientras que le ponemos en primer lugar a Dios, el Señor lo va levantando. Pero cuando nosotros nos olvidamos de Dios, amén, nosotros vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque si antes, cuando era pequeño, buscábamos la presencia del Señor, y después comienza el ministerio a ser grande y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de orar, amén, entonces es cuando da un bajón. Amén. Amén. Aleluya. El rey Uzías, dice la palabra del Señor que la fama de él se extendió, pero dice que cuando en el 26, 16 dice que él se enalteció para su propia ruina. Amén. Aleluya. Dice el 16, mas cuando ya era fuerte,
su corazón se enalteció para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. ¿Qué tenía que hacer ese rey ahí? Porque cuando leemos la palabra del Señor, solamente podía entrar la familia sacerdotal, la familia de Aarón. Todos los sacerdotes podían entrar. ¿Por qué? Porque ellos se consagraban para el Señor. Entonces el rey Uzía dejó a un lado a Dios y dice que fue y quemó incienso. Cuando él se mete allí, dice la palabra del Señor que se enteró, ¿verdad?, el sacerdote, y con él agarró otros 80 sacerdotes más, sacerdotes valientes. Amén. ¿Cuántos valientes hay aquí? Amén. Aleluya. Amén. Los valientes que den un grito de guerra. Amén. Aleluya. Sí me convence su grito de guerra. Amén. Hoy sí me convenció, porque a veces cuando canto, ¿verdad?, yo no escucho, yo digo un grito de guerra. Amén. Yo escucho un grito ¿de qué, pastor? De gato, dice la pastora. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Amén. No eran de esos cobardes, amén, que cuando escuchaban un ruido huían. No, eran valientes que no se rajaban. Amén. Valientes que entraban, ¿verdad?, a sacar al que se había metido. Le tenían miedo al rey Uzías. ¿Por qué? Porque era el rey. Tal vez ellos pensaban que él los iba a mandar a matar. Amén. Entonces el rey Uzías, yo no sé por qué él se había metido allí. ¿Por qué se metió? Porque se enalteció, dice la palabra. En su corazón dice que se enalteció, amén, para su propia ruina. Entonces el rey no tenía que entrar ahí. ¿Por qué? Porque era el rey y no estaba consagrado. Porque los reyes, ¿qué es lo que tenían en el palacio? Reinas, concubinas, amén, tenían en el palacio. Entonces él no tenía que entrar a presentar incienso, sino que solamente la familia sacerdotal. Él comenzó a enaltecerse, él comenzó a depender de él mismo, haciéndolo a un lado a Dios. Amén. Entonces dice la palabra del Señor: y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado o le has fallado a Dios o has pecado. Amén. Y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Amén. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Amén. Desobedeció a Dios. Amén. Le dijeron los sacerdotes: sal de ahí, tú no tienes que estar en ese lugar. Pero él se llenó de ira, porque era rey. Él pensaba que donde él quisiera estar se iba a meter, pero donde
donde él se equivocó, que se fue a meter en una parte donde no le pertenecía entrar. Amén. Y se volvió un leproso. En esta preciosa noche yo te quiero decir que no te vayas a volver un leproso. Amén. La lepra es símbolo del pecado. En el Antiguo Testamento, a los leprosos tenían que estar separados. Amén. Es como, por ejemplo, en el año pasado, ¿verdad? Cuando estaba todo eso del COVID, entonces toda la gente estaban aislados. Todos estaban asustados. Los primeros que les pegó el COVID fueron los primeros que se murieron. ¿Por qué? Porque no aguantaron la depresión que les vino sobre ellos. Entonces era algo que... Es que la gente así es, amado hermano, que a veces que es algo insignificante, pero la gente lo comienza a hacer más grande. Entonces todos andábamos asustados. Yo digo que también andaba asustado, amén, pero no es eso, porque yo confío en el Señor, amén. Pero para que no se sienta mal, le digo que andábamos asustados, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amén. Entonces, ¿qué? No confía pues en Dios. Confiamos en el Señor. Es por eso que estamos aquí, porque estamos listos para que cuando el Señor venga. Entonces, el que no conocía de Dios, amén, entonces cuando vino todo lo del COVID, se comenzó a asustar. Se comenzó a asustar. Entonces, el leproso dice la Biblia que aquel que tenía lepra, le tenían que poner unas campanitas, y cuando él iba caminando iba diciendo: soy leproso, y la gente se comenzaba a hacer a un lado, se comenzaban a esconder. ¿Por qué? Porque la lepra se pega. Así que en esta preciosa noche yo le quiero decir que usted se tiene que juntar con gente que es de la misma fe, gente que aman a Dios. Si se junta con gente inconversa, entonces usted se va a volver un leproso y después ya no va a querer nada de Dios. Amén. Porque dicen un dicho, amén, que yo aquí lo escuché, donde dice que el que se junta con lobos, aullar se enseña. Amén. Por eso usted que ahorita, amén, está bien gozoso. Yo no lo quiero ver que dentro de 2-3 semanas usted esté muerto ya. Amén. ¿Por qué? Porque a veces, por descuidar su vida espiritual, por juntarse con el impío, amén, ¿por qué? Porque es impío, porque sabe de Dios, pero no lo quiere reconocer a Dios. Entonces usted se va comenzando a contaminar, amén, se contamina y después ya no quiere saber nada de Dios. A veces viene, a veces no viene, a veces viene cuando hay comida, amén, aleluya. Entonces, yo voy a regresar, pero si hay comida. Pablo dijo: ¿a poco no tenés casa donde comer? Pues? Si hay comida, yo voy, dice. Amén, aleluya. Entonces, amado hermano, en esta preciosa noche, yo te quiero decir que no te vayas a contaminar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te comience a usar, entonces va a venir a tu vida, va a venir pruebas. Amén. En tu vida va a venir pruebas, va a venir luchas. Amén. Cuando el Señor te comience a usar, tú tienes que ser más
humilde, porque Dios dice que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo Dios lo ve de lejos. Amén. ¿Qué te conviene ser? Humilde. Te conviene ser humilde. Si el Señor te usa, dale la gloria a Él. Tú tienes que ser humilde. Tú tienes que ser todo el tiempo humilde. Amén. Tú no te tienes que enaltecer, porque aquel que se enalteció, Dios lo tiró para abajo. Que fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Se quiso hacer más grande que el Señor. Entonces Dios lo tiró para abajo. Cuando el Señor te comience a usar, tienes que ser humilde. No te juntes con gente inconversa. Amén. No te buscando gente, amén, inconversa. Amén. Porque la Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. La otra vez la hermana Dulce leía un pasaje, amén, creo que no sé si fue en Efesios o en Gálatas, donde decía que nosotros no debemos ser partícipes con la gente inconversa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, cuando nos dicen, allá hermano, vamos allá porque allá va a haber un baby shower, y es día de servicio, usted prefiere ir con el impío, agradar al impío, que en vez de agradar a Dios. Santo, gloria al Señor. Amén. Ven. Por eso, usted, amado hermano, tiene que saber lo que tiene que hacer. Si es horario de servicio, usted no va a dejar a Dios a último, ir a agradarle al inconverso. Santo. Amén. Ven. ¿Por qué? Porque usted está haciendo a un lado a Dios. Y cuando usted deja a un lado a Dios y se va con aquel que no tiene temor de Dios, entonces su vida espiritual va a venir bajando lentamente, y después aquel que tal vez le ha hablado de la palabra del Señor, pero si usted va y llega a participar, usted es un cómplice, y después cuando se va a dar cuenta, ya está en el mundial. Con que todavía no ha comenzado, ¿verdad? Pero usted ya está en el mundial. No se vaya a ir antes. Usted reprenda al diablo, amén. Porque usted es un hijo de Dios. Amén. ¿A quién quiere agradar? ¿A Dios o al hombre? A Dios, amén. Es mejor agradarle a Dios, amén. Es mejor buscar la presencia del Señor, amén. El rey Usías comenzó bien en su reinado, porque primeramente puso a Dios en primer lugar, y Dios lo comenzó a levantar, Dios lo comenzó a prosperar, y cuando vio que ya su fama ya era grande, se comenzó a olvidar de Dios. Cuando el Señor te comience a levantar, cuando el Señor te comience a dar lo que necesites, no te vayas a olvidar de Dios. Porque si te olvidas de Dios, así como Él te levantó, así mismo puedes caer de nuevo. Amén. Y después vas a venir aquí en la iglesia y vas a decir, ay pastor, ora por mí. Ora tú, así. Dice el pastor, órale pues, dice el mexicano, dice, órale pues. No, amado hermano, no te desconectes de la presencia de Dios. Amén. Aunque vengan luchas y pruebas, aunque venga escasez, no te desconectes de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te mantienes en la presencia de Dios, sí se quebró esta tarde, ¿verdad?
Muchos especiales. Es que iba a buscar un pasaje que tenía ahí. Cuando tú te desconectas de la presencia de Dios, Es el Espíritu Santo. ya viene, amado hermano, viene un enfriamiento espiritual y después ya no quieres saber nada de Dios. Amén. A mí me gusta el pasaje que está en Romanos, amén, Romanos 8, porque ahí comienza hablando, amén, todo lo que nosotros debemos de vivir en nuestra vida espiritual. Romanos 8:35 en adelante lo dice todo, que nada nos va a separar del amor de Cristo. Amén. Dice la palabra del Señor que había en los tiempos que el apóstol Pablo predicaba, había un profeta que se llamaba Agabo. Amén. Dice que él llegó donde estaba el apóstol Pablo y le fue a decir: ¿sabes qué? No vayas a ir a aquel lugar. Pero primeramente, antes de decirle eso a Pablo, dice que él agarró el cinturón de Pablo y se comenzó a atar los pies. Él estaba descifrando de esa profecía que le iba a dar a Pablo. Allá esto te van a hacer, te van a atrapar, no vayas. Y Pablo dice, voy a leérselo, amén. Aleluya. Deje buscarlo bien porque Hechos 21:10. Dice en Hechos 21:10, mire pues, cuando usted está conectado en la presencia de Dios, cuando usted pone en primer lugar a Dios y venga alguien que le quiera impedir que no haga esto, pero si Dios ya le confirmó, usted no le haga caso. Amén. Este profeta Dios le había mostrado, amén, pero Pablo ni aún así se echó para atrás. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, era de Pablo, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí va, o escuche bien lo que dice Pablo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándote el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. Es algo, amén, que el profeta, amén, este Agabo, amén, él estaba profetizando y le dice: no vayas a Jerusalén porque allá te van a atar. Entonces Pablo, ¿qué dijo? Si es pues, yo estoy dispuesto a todo, hasta morir. ¿Por qué? Porque había conocido al Cristo de la gloria. Amén. Antes él estaba ciegamente espiritual. Pero cuando la luz resplandeció en la vida del apóstol Pablo, él no le importó, amén,
hacer lo que sea por nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que él decía que él llevaba las marcas del Señor Jesús. Amén. Fue el pequeño de los apóstoles, pero él era el que subía al tercer cielo a traer la revelación a los de Corintio. Amén. Aleluya. Así que, amado hermano, en esta preciosa noche te quiero decir que no te desvíes de los caminos del Señor, que sigas adelante buscando de Dios, que pongas a Dios en primer lugar, y cuando el Señor te comience a bendecir, no te olvides de Él. Amén. Que no te vaya a pasar lo que le pasó el profeta, el rey Uzías. Amén. Que no te vaya a pasar eso. Amén. ¿Por qué? Porque él quiso depender de él mismo. Dejó a Dios a un lugar. Mejor es depender de Dios que depender de uno mismo. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Un fuerte aplauso. Amén. Aleluya.